Ok, jóvenes, entonces como ya les mencionaba, esta semana nosotros vamos a tener el análisis de el teorema de Tales. Pero para esto, antes de empezar a analizar lo que es el teorema de Tales, nosotros tenemos que ver qué son figuras semejantes. ¿Por qué? Porque siempre cuando se analiza o antes de analizar este tema del teorema de Tales, lo primero que debo de conocer como estudiante, qué es semejante, qué es semejanza, o sea, en qué se parece una figura con otra figura. Dos figuras pueden ser semejantes en muchas cosas. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes presten mucha atención a las indicaciones que yo voy a ir dando. Nosotros hablamos de que es semejanza o es lo que yo les estaba mencionando. Eh, Kenia, ayúdeme con la lectura, por favor. Forma de tales. Semejanza. Dos figuras son Buenas tardes, semejantes profe. cuando tienen la misma forma, aunque pueden tener distinto tamaño. Muy bien. Gracias, Kenia. Buenas tardes, Dominic. Cuando nosotros hablamos de semejanzas, me indican de que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque pueden tener distinto tamaño. Ustedes pueden presenciar que en esta figura que ustedes observan aquí, tanto en la primera como en la segunda, déjenme darle color, en este ejemplo que tengo aquí, tanto en la primera figura como en la segunda, ustedes pueden verificar, estas figuras son semejantes. Tienen distinto tamaño. Uno es más pequeño y el otro es más grande. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, en las dos figuras tienen eh, tal parecido que nosotros podemos estar llamando de que estas dos figuras son semejantes. En la segunda figura, en este otro cuadrilátero que tengo aquí, de la misma manera, tienen la misma semejanza, no son iguales, unos son pequeños, otro es más grande, pero son iguales o son semejantes. En el tercer ejemplo, ustedes pueden verificar en este ejemplo de aquí, en esta figura, que lo que está encerrado en la circunferencia no es semejante. ¿Por qué? Porque en el primero las líneas quebradas están más pronunciadas, más hacia abajo, que en la segunda figura. Entonces, por lo tanto, esas dos figuras no son semejantes. ¿De qué otra manera nosotros, por ejemplo, en la vida cotidiana podemos tener o podemos hablar de que son semejantes? Cuando los arquitectos construyen casas, ellos antes de construir, el arquitecto, ellos hacen sus maquetas. Pero las maquetas que ellos hacen, o las figuras o los dibujos que ellos hacen, siempre la hacen a tamaño escala. ¿A qué significa tamaño escala? Que la casa que están haciendo o la figura que vayan a hacer, ellos nunca la van a hacer del mismo tamaño. O sea, no van a hacer la misma casa en papel demasiado grande porque obviamente no lo van a hacer, no lo van a poder hacer dentro del papel que ellos hacen. Ellos hacen este tipo de casas a escala y obviamente pues se les facilita se les facilita para poder elaborar este tipo de trabajos o proyectos. Esas casas tienen o son semejantes, tienen que ser semejantes tanto a la que está en el papel como la que van a construir. ¿Por qué? Porque obviamente que el arquitecto elabora sus planos o sus proyectos para que después el ingeniero plasme ese trabajo que ha hecho el arquitecto, lo plasme en construcción. Y esto siempre lo hacen en tamaño escala. Bien, continuamos con el análisis. Vamos a la segunda parte. Seguimos hablando de lo que es semejanzas. Aquí tenemos dos triángulos. ¿Qué sucede con estos dos triángulos? Eh, eh, a ver, Kevin Martínez, si me ayuda con la lectura, por favor.
Dígame. Ayúdeme con la lectura. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Muy bien. En esta figura me dice, o en estas dos figuras, gracias Kevin, dos triángulos son semejantes. O sea, son semejantes significa que son iguales. Son iguales si sus ángulos son correspondientes. O sea, ¿qué significa correspondiente? Este ángulo que está aquí es correspondiente con el ángulo que está acá, con ese ángulo. Este ángulo, por ejemplo, espérenme un momentito. A ver, este ángulo que está aquí es el ángulo recto, tiene que ser correspondiente con este ángulo de aquí. Son ángulos rectos y ángulos rectos. O sea, quiere decir que tienen que ser iguales. Y este ángulo de aquí es correspondiente con el ángulo de acá. O sea, todos esos ángulos, para que sea semejante, estos dos triángulos tienen que ser sus ángulos correspondientes. Y no solo sus ángulos, sino también sus lados. Estos lados, para que sean semejantes, tienen que ser proporcionales. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, sus lados correspondientes? Quiere decir el mismo lado. Estoy hablando de este lado de aquí, el lado de la izquierda, y también yo tendría que hablar del mismo lado de la izquierda de acá. O sea que son proporcionales. Este mismo lado de aquí tiene que ser proporcional con este lado de acá, porque abajo y abajo. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, tiene que ser proporcional con esta hipotenusa de acá. O sea, siempre esos lados, primero esos lados, cuando hablamos de lados correspondientes, quiere decir del mismo lado. Que si estoy hablando del lado de la izquierda de uno, también tengo que hablar del lado de la izquierda del otro. Si estoy hablando de la hipotenusa del uno, también tengo que hablar de la hipotenusa del otro. Si estoy hablando de la parte de abajo de uno, también hablo de la parte de abajo del otro. Eso significa correspondiente y que sean proporcionales. Ya les voy a indicar con un ejemplo qué significa proporcional. Cuando nosotros hablamos de semejanza, no significa que si aquí, por ejemplo, mide 2 centímetros, aquí también tiene que obligatoriamente medir 2 centímetros. No. Así no sería ángulos semejantes, o triángulos semejantes, perdón, en este caso, estaríamos hablando de triángulos eh, que son exactamente iguales tanto en lados, en las dos figuras, pero en lo que yo estoy hablando no debería de ser así. Estoy hablando de lados proporcionales. Proporcionales significa que son iguales en proporcionalidad, pero no son iguales en número. Si el de acá mide 2, el de acá puede medir 4. Si el de acá mide 3, el de acá puede medir 6. Si el uno mide 5, el otro puede medir 10. ¿Qué significa? Que son proporcionales en el doble. El uno mide 2, el otro puede medir 4, el doble. Pero para eso tienen que ser proporcionales en todos sus lados, tanto en el lado izquierdo, en el lado de abajo y en la hipotenusa. Ya eso les voy a indicar de qué manera pueden ser proporcionales, como estamos hablando del ejemplo. Eso para que ustedes tengan claro un poco el concepto. Entonces, para que ustedes tengan claro ese concepto. Muy bien. Continuamos con el mismo ejemplo, pero ahora ya les voy a, o se les los voy a indicar con valores. A ver, algo adicional. Si ustedes se pueden dar cuenta, este triángulo que tengo aquí, tanto en la línea azul como en la línea de color en la línea de color rojo, ustedes pueden darse cuenta que me forman lados paralelos. Cuando nosotros también estamos hablando de triángulos, yo puedo cortar
o puedo formar dos triángulos haciendo o trazando líneas paralelas. Aquí, ¿dónde me forma el primer triángulo? El primer triángulo es el que está aquí. A ver, déjeme. A ver, el primer triángulo es este. Este es un triángulo. Y el otro triángulo es el que queda afuera, el grande. ¿Y cómo lo hice? Al trazar una línea y dos líneas. He formado dos figuras de esa manera. O sea, también lo puedo hacer de esa forma, ¿tá? Para que no se olviden. O sea, yo puedo ir formando. Ya mismo con ejemplos, yo ya les puedo ir indicando. A ver, déjenme de... Espérenme un momentito, déjenme de... Estoy aquí. Bien, entonces estaba hablando de esta figura justamente en donde yo les indicaba que este triángulo yo puedo hacer o puedo al trazar líneas paralelas, puedo formar dos triángulos que sus lados deberían o deben de ser proporcionales. Entonces eso ya los mencionaba en el concepto anterior. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo trazo no líneas horizontales, sino líneas paralelas verticales? Aquí, a ver, voy a déjenme cambiar de color. Esta línea es la primera línea paralela y la segunda línea paralela se la voy a ubicar aquí. Entonces, aquí hay dos líneas paralelas diferentes. Ya no se las puse de manera horizontal, sino vertical. ¿Dónde están los dos triángulos? Aquí está el primero. Este es el primero. Y el segundo es el grande, el que queda afuera. Ahí están los dos triángulos. Entonces, de esa manera nosotros estamos formando también figuras semejantes en ese sentido. Muy bien, continuamos. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, a ver. Déjenme, espérenme un momentito. A ver, espérenme un momentito porque necesito mostrarle otra figura para que ustedes verifiquen exactamente con un ejemplo cómo nosotros le podemos dar valores a dos figuras semejantes. Entonces, con un ejemplo que no lo coloqué aquí, ya se las voy a colocar. Esperan un momento para abrir el archivo que tengo que abrir y luego mostrarles ese ejemplo para que ustedes puedan verificar ya exactamente pues bien, ahora sí. En este ejemplo que tengo aquí en la parte de abajo, este ejemplo es
tomado del mismo ejemplo de la presentación anterior, en donde yo tengo los dos triángulos y me indican que cuando hay semejanzas en dos triángulos es cuando sus ángulos son correspondientes, o sea que son iguales, y sus lados también son correspondientes. No significa que sean iguales, sino que sean proporcionales. Cuando hablamos de ángulos correspondientes, estamos hablando de ángulos iguales. Si uno mide 90 grados, el otro también tiene que medir 90 grados, que el ángulo que mide 90 grados es el ángulo recto. A eso ustedes lo deben de saber. Por ejemplo, este ladito de aquí, ese mide 90 grados. Si este mide 90, el de acá mide 90. Si este mide 40, el de acá también debe de medir 40. Entonces, así estamos hablando de ángulos correspondientes. Y cuando hablamos de lados proporcionales, si ustedes pueden darse cuenta en el ejemplo, no estoy hablando de que los lados tienen que ser iguales. El concepto no dice sus lados correspondientes son proporcionales y no pone iguales, como si ponemos en los ángulos. En cambio acá, para los lados no ubicamos eso, o no se ubica, o sea, que significa que no son iguales, son proporcionales. ¿Y de qué manera? Si ustedes pueden darse cuenta en el primer ejemplo, en el triángulo de color rojo, el lado izquierdo mide 3, el lado derecho mide 6, el lado izquierdo del otro triángulo, del más grandecito, mide 6. La parte de abajo del triángulo rojo mide 4, la del triángulo azul mide 8. La hipotenusa, que es la parte más larga del triángulo, mide 5 y el triángulo azul mide 10. A simple vista, yo me doy cuenta, o sea, si nosotros nos ponemos a hablar analíticamente, a simple vista me doy cuenta de que la proporcionalidad que tienen los triángulos es el doble. Son proporcionales porque uno es el doble del otro. O sea, para obtener el triángulo grande, se le tuvo que duplicar los lados del triángulo pequeño para poder estar hablando de triángulos semejantes. Estamos hablando de semejanza, que en ese momento pues sí existe. Ahora, no siempre van a ser así. Puede ser el doble, puede ser el triple, puede ser 4 veces más, pueden ser 5 veces más. Depende del ejercicio que se tenga en ese momento. En este caso, para el ejemplo, da la coincidencia de que los lados son proporcionales en el doble. Solo con observar yo ya sé que es el doble. 3, aquí tengo 3, acá es 6, acá tengo 4, acá tengo 8, acá tengo 5 y acá tengo 10. Por lo tanto, son proporcionales. Ahí yo ya sé que son proporcionales. Pero ya matemáticamente, o ya haciéndolo ya con el ejercicio en sí, si ustedes se pueden dar cuenta, cada lado yo lo divido entre sí. El lado mayor se divide para el lado menor. En este caso tengo el triángulo grande de color azul, lo divido para los valores del triángulo pequeño que están de color rojo. En este caso, el 3 y el 6. El 6 se dividió para 3. 6 dividido para 3 es a 2. El otro lado, vamos con el lado de acá abajo. El uno puse flechita, el otro le voy a poner un puntito. Tengo 8, que es el de color azul, y tengo 4, que es el del color rojo. Entonces digo, 8 dividido para 4 es a 2. Está perfecto. Si ustedes se dan cuenta, miren que en la división que yo hago, me están saliendo los mismos valores. Y en la última división es el que tiene 2 puntitos, que es el 10, la hipotenusa, y el 5, la otra hipotenusa, la más pequeña. Entonces 10 dividido para 5 me da 2. Yo digo que hay una semejanza entre los dos triángulos porque existe la razón
de semejanza, igual, entre los lados, momentito, semejanza. Este valor que yo obtuve, el 2 y el 2, como son iguales todos, se llama razón de semejanza. Y esa razón de semejanza indica o me da a notar que en el ejercicio los dos triángulos son semejantes, porque la división entre sus lados correspondientes existe una proporcionalidad. A simple vista yo verificaba al inicio del ejercicio que la proporcionalidad era el doble. ¿Y cómo lo pude notar? Porque uno era 3, el otro era 6. Entonces el doble de 3 es 6. El uno era 4 y el otro era 8. El doble de 4 es 8. Y lo mismo 5. El doble de 5 es 10. Pero ya haciéndolo en ejercicios, hago la división y los tres resultados me tienen que dar iguales de los tres lados. Y me está indicando de que eso se llama razón de semejanza. Eso es para que ustedes lo tengan pendiente. Copien por favor ese ejemplo. Tengan la bondad. Título, ubiquen teorema de Tales y subtítulo, semejanza. Y ahí ubican este pequeño concepto que ustedes ven aquí. Este concepto lo ubican ustedes. Está ahí con el ejemplo. Por favor, en un minuto para que ustedes ya hayan copiado todo lo que está aquí con la flechita. Y también copian lo del ejemplo. No se olviden. Me avisan por favor cuando ya terminaron de copiar. Ya, profe. Listo. Vamos a continuar. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. A ver quién me ayuda con la lectura. A ver, Ángel, ayúdeme con la lectura, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sin un triángulo ABC
se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Ok, gracias, Ángel. Con nosotros podemos verificar en la primera figura, esta que estoy aquí encerrándola en una llave. Eso es un triángulo cuyos lados A, B y C. El lado A, el lado B y el lado C. Eso estamos hablando en este caso, de ese triángulo rectángulo. Ahora, si yo a ese triángulo le trazo una línea paralela, tal como hicimos en el ejemplo anterior, a cualquiera de los lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Aquí en esta primera figura, en este primer ejemplo, se trazó este triángulo de aquí, esa línea, una línea vertical. Entonces, tengo este triángulo, el que está pintado de estas líneas, subrayado. Este es un triángulo y el otro triángulo es el que queda afuera, el grande. Esos dos triángulos, al momento de trazar esa línea, hemos hecho de que son triángulos semejantes. ¿Y cómo sé que son triángulos semejantes? Ya les voy a indicar por qué son semejantes. ¿Por qué? En el segundo ejemplo, es el mismo triángulo, pero ya se le ha puesto valores. En este segundo ejemplo, tengo el lado A, B y el lado C. El lado izquierdo mide 3 centímetros, el lado de abajo mide 6. Esos son los dos lados que solamente se tiene, nada más. Son los dos únicos lados. Y he trazado una línea pequeña, una línea paralela. Esta línea paralela significa que es así y es paralela con la de acá abajo. Por eso hablamos de líneas paralelas. Estas líneas se extienden pero nunca se llegan a unir. Y al momento de trazar esas dos líneas paralelas, he formado un triángulo. Esta línea paralela puede ser aquí, puede ser más abajito, en cualquier lado. Pero esos dos triángulos son semejantes, tanto el pequeño, el que está rayado aquí con esta línea, como el grande. Son semejantes. ¿Y de qué manera son semejantes? Verificándolos. ¿Y cómo se verifica? Les voy a indicar. A ustedes en algún momento, en sus estudios primarios, solamente para que se acuerden, ustedes les enseñaron un tema, algún tema que llamaban proporcionalidad. No sé si se acuerdan. A ustedes les enseñaron un tema llamado proporcionalidad, que era una proporción donde yo encontraba sus extremos y sus medios. No sé si se acuerdan, pero bueno, solamente les estoy dando para que ustedes un poco analicen que estos temas ya vienen dados desde hace algún momento. No les habrán enseñado esto, pero sí les enseñaron en algún momento lo que es la proporcionalidad. Una proporcionalidad o proporcionalidades son aquellas o la unión de dos fracciones. Las igualdades de dos fracciones. Por ejemplo, 6/4 es igual a 3/2. Esa es una proporcionalidad, como en el ejemplo que ustedes ven ahí. Unos son sus extremos y los otros son sus medios. Los extremos vienen a ser lo que tengo aquí con esta rayita azul y sus medios vienen a ser lo que en este momento les voy a colocar esta rayita roja. Estos son sus extremos y esos son sus medios. Esas igualdades se llaman proporciones. Son las proporciones. Eso es bueno, en algún momento en la escuela a nosotros nos indicaban. Bien, tengo este triángulo cuya parte de abajo mide 6. Esta mide 6. Este lado grande mide 3. Este lado no sé cuánto mide. No sé cuánto mide. Tengo
esta figura que está aquí, el lado izquierdo, mide 3. El chiquito, este triángulo chiquito que está aquí, el lado izquierdo mide 1 y en la parte de abajo mide 2. Ese pequeñito, nada más. ¿Qué voy a hacer? Para yo encontrar que sí existe una semejanza entre esos dos triángulos, yo hago la siguiente operación. Este lado de abajo, que mide 6, tengo que compararlo con el otro lado de abajo del triángulo pequeño. El triángulo pequeño, el lado de abajo, mide 2. Este que está aquí. Entonces lo pongo 6 medios. Y esto es igual a, voy a comparar el lado izquierdo. El lado izquierdo, el lado grande mide 3 centímetros. Entonces aquí mide 3 centímetros. Y el lado pequeño del triángulo pequeño mide 1. Ustedes se dan cuenta, el que está de color rojo mide 1. Entonces ahí estoy comparando. Voy a verificar si hay semejanza entre estos dos triángulos. Perdón, no dos. Sí, dos. El triángulo grande y el pequeño. ¿Cómo los comparo? He sacado las proporciones, lado de abajo y el lado izquierdo. Siempre tienen que ser los mismos lados. Lado de abajo y el lado izquierdo. Entonces, para comparar de que sí existe proporcionalidad o de que sí son semejantes, yo los multiplico. Déjenme cambiarle de color. Yo los multiplico extremos con extremos y medios con medios. Así se llaman, no se olviden. Extremos con extremos, medios con medios. Al multiplicarlos, me tienen que dar el mismo resultado. Si me da el mismo resultado, significa que sí son semejantes. Entonces yo multiplico 6 por 1, 6. Y 2 por 3 también. Aquí les voy a poner 6 por 1, 6. Y 2 por 3, 6. Entonces estamos hablando de que sí hay que sí hay semejanza. ¿Sabe? Porque al momento de multiplicar de manera cruzada, me da el mismo valor. Ahora, a simple vista, yo me puedo dar cuenta de que todos los lados tienen el triple. Todos los lados tienen el triple. Por ejemplo, el 2, si lo multiplico por 3 me va a dar 6. El lado pequeño multiplicado por 3 me va a dar 6. Es proporcional al lado grande. El 1, el lado pequeño, el triángulo pequeño, si lo multiplico por 3 me va a dar 3. Por lo tanto, también existe proporcionalidad. Y ahí estamos verificando de que sí existe, de que sí lo hay. Que sí hay semejanza entre esos triángulos. Para que no, solamente para que lo tengan pendiente. En este ejemplo, si este mide 6, por ejemplo, este mide 3, este lado de aquí mide 4, este mide 3. Igual, así mismo. 6 sobre 4. 6, perdón, aquí, déjeme borrar este de aquí. Déjeme ponerle este número más acá porque si no se me van a confundir. El triángulo grande, el lado grande, perdón, este de aquí, mide 6. Este pequeño de este lado de aquí, hasta aquí, mide 4. Para que no se olviden. Este lado grande, este de este lado, mide 3. Y este lado pequeño que está aquí mide 2. O sea, lado izquierdo,
lado de abajo, para hacer las comparaciones. Siempre tienen que ser de los mismos lados. Entonces, si aquí el lado de abajo grande mide 6, el lado de abajo del pequeño mide 4, esto es igual al lado izquierdo del grande mide 3 y el lado izquierdo del pequeño mide 2. Lo hablo de esa manera para que ustedes lo entiendan. Lado grande, lado pequeño, para que lo entiendan de esa manera. Y al multiplicarlos de manera cruzada, 6 por 2 es 12, igual a 4 por 3, 12. Tal como está en este ejemplo de aquí. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de que sí existe semejanza. Recuerdo, no siempre van a ser los mismos ejemplos. Muy bien, copien por favor, chicos, este ejemplo de aquí, todo el cuadro. Me avisan cuando ya terminaron de copiarlo, por favor. Yo ya copié, licenciado. Tiene apagado el micrófono, profesor. Ok, gracias, Michelle. El día de mañana les indicaba que vamos a seguir haciendo nosotros ejemplos para que ustedes se sigan familiarizando más con el teorema de Tales o cuando son figuras semejantes. Vamos a seguir haciendo más ejemplos y más explicaciones. Y llegaremos hasta la parte final de este de este tema. No será esta semana, puede ser la otra semana, que llegaremos a la parte final haciendo un problema de aplicación de la vida cotidiana. Entonces, que también se aplica utilizando el teorema de Tales. Esto solamente es la introducción. Muchas veces las introducciones son más de dar conceptualizaciones y a medida que nos vayamos adentrando al tema de clase, pues nosotros iremos un poco haciendo con más ejemplos para que ustedes pues puedan un poco ir entendiendo poco a poco el tema que se trabaja durante esta semana. Ok, dejo de compartir acá. Entonces, estos son temas para que ustedes se vayan familiarizando poco más con las figuras, cuando hablamos de figuras semejantes y cuando también o ya entremos a hablar un poco más del teorema de Tales. No solamente es ver aritmética o matemática en sí, sino también hay que ver otros temas, así como hemos visto estadística, también como hemos analizado un poco de geometría dentro del área. Entonces el día de mañana vamos a continuar con estos análisis.